La democracia, este parche es de todos. Si vamos a hablar de construir una sociedad mucho más justa y equitativa, definitivamente tenemos que irnos al diseño de las reglas de juego. Y esto sucede en Colombia en la democracia, pero normalmente cuando vamos a hablar de democracia la gente se queja, no asume responsabilidades, se queja de su funcionamiento. Y mi pregunta es, ¿cuál es el papel que tú estás jugando dentro de la democracia? Porque vale y es importante reconocer que de nosotros depende vivirla, respetarla y ejecutarla. Pero también se nos olvida el recorrido de nuestro pueblo, de generaciones atrás que han trabajado constantemente para poder mantenerla. En estos días electorales tan importantes para nuestro país, hablar de equidad también es hablar del sistema en el cual nos organizamos como sociedad. Por eso es tan importante el día de hoy reflexionar sobre esto. Hoy traemos un grupo de universidades que nos van a hablar de esto desde diferentes perspectivas. Y lo importante aquí, repito, es reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros y cómo estamos ejerciendo nuestro derecho a esta democracia desde una postura totalmente responsable. Liliana López Jiménez, profesora investigadora, Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Valeria Mejía Echeverría, directora de Narrativas y Cultura de la Universidad de AFIT. Rodrigo Zárate, es profesor investigador y el director del doctorado en Administración del CESA. Es ingeniero industrial y posee un MBA y un doctorado en liderazgo estratégico de Regent University en los Estados Unidos. Es autor, conferencista e investigador en temas relacionados al liderazgo. Ha trabajado para empresas públicas y privadas en Colombia y desde hace más de 15 años se centró en el sector educativo. Claudia Dulce, directora de Proyección Social de la Universidad del Rosario y profesora de liderazgo. Administradora de empresas y administradora de negocios internacionales de la Universidad del Rosario con interés en educación y relaciones públicas. Máster Internacional en Liderazgo de EADA Business School de Barcelona. Magíster en Administración y especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Rosario. Pasión por el liderazgo, colegial de número 2013 a 2015 de la misma institución. Hay algo increíble allá afuera. El mundo tiene más posibilidades de las que jamás ha tenido. Y entre más avanzas, más necesitas a alguien que te apoye. American Express te ha respaldado por más de 160 años. En los grandes y pequeños logros. No es solo una tarjeta, sino un sistema de soporte completo. Ya sea con la tranquilidad de saber que la ayuda está a solo una llamada con atención personalizada, cuidando de ti y los tuyos aunque estés lejos de casa. O inclusive protegiendo lo que te importa. American Express te respalda alrededor del mundo y aquí en casa. Así que hagas lo que hagas, no desafíes los límites sin ella. No recorras el mundo sin ella. No seas tu propio jefe sin ella. Así también te respaldamos en American Express. No hagas negocios sin ella. No vivas la vida sin ella. Bueno, ustedes saben que lo importante, mientras escuchamos el siguiente panel, es que vayamos reflexionando sobre cuál es nuestro papel y cómo lo jugamos dentro de la democracia de nuestro país. Así que sin más preámbulos, yo me hago a un lado y este escenario es todo ustedes. Bienvenidos, mil gracias. Muchas gracias. Queremos empezar por presentarnos. Venimos de diferentes universidades de Colombia. Claudia. Mucho gusto, Claudia Dulce, directora de Proyección Social de la Universidad del Rosario. Hola, yo soy Rodrigo Zárate, profesor del CESA. Y además director del doctorado en Administración. Valeria. Hola, yo soy Valeria Mejía de la Universidad de AFIT, directora de Narrativas y Cultura en la universidad. Y mi nombre es Liliana López, soy profesora de la Universidad Externado de Colombia y hoy estamos con ustedes para hablar de dos temas fundamentales para nuestro país que son la ética y la democracia. Y queremos empezar por tener una conversación entre nosotros sobre cómo vivimos y cómo promovemos esos dos temas en nuestras universidades. Entonces, no sé, Claudia, si tú quieres empezar. Gracias, Liliana. Claro que sí, pues yo creo que aquí creo que todas las instituciones de educación superior vamos hacia una misma corriente y no sé si coincidimos y es la clase de ética no puede faltar. Todos creo que en el currículo tenemos una clase de ética, seguramente los chicos y las chicas también en sus colegios ven una clase de ética que nos permite tener unos fundamentos, pero sin duda lo más importante creo que es la práctica de la ética y es ahí donde pues desde la Universidad del Rosario, específicamente desde el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía, Fronimus, tenemos un modelo de pedagogía que busca específicamente eso, que nuestros estudiantes puedan
tener esos dilemas éticos a través de los cuales se puedan enfrentar, tomar las decisiones claramente correctas y sensibilizarse frente a la importancia de esto. Ahorita, pues en esta época electoral que es tan importante, yo creo que hemos visto en las redes sociales un montón de cosas que seguramente más adelante hablaremos del impacto de las redes sociales en estos temas de ética, ciudadanía y democracia, pero creo que es muy importante, sobre todo en este proceso electoral, tener muy presente esta práctica de la ética, que difundimos, que no difundimos y dónde empezamos nosotros a poner en juego estos temas. Pero solo para recapitular, efectivamente en la pedagogía es necesario tener la ética, la tenemos casi todas las universidades, pero en la práctica creo que es lo más importante. Gracias. Valeria. Vale, perfecto. Pues yo me paro desde una perspectiva muy simple y es cuando uno ve hoy que se le demanda a las universidades, y eso nos lo dan temas como la encuesta mundial de valores, el Latinobarómetro, la alianza reciente que hicimos desde AFIT, que gerenciamos, por ejemplo, con 6 universidades del país. Hoy los jóvenes y en general la sociedad le demanda a las universidades no solo formar, sino entrar a jugar un rol decisivo en la transformación de los problemas que tiene la comunidad en general, ¿cierto? Que tiene nuestra sociedad, que tienen las empresas, que tienen las organizaciones, que tiene el sector público y por ende, o digamos también ligado a eso, nuestra sociedad. Entonces ahí hay un rol que trasciende a la universidad de una manera definitiva y que va mucho más allá de qué enseño yo en un currículo y cómo propongo yo, digamos, desde un aula de clase. En ese sentido, digamos, el rol de AFIT en la región, pero por supuesto también en Colombia, digamos, va muy ligado a qué tipo de asuntos, cómo conecto, y especialmente en la vida de la democracia, cómo conecto a los estudiantes con la vida y lo que acontece en los territorios, cómo hago que a través de sus clases conectadas a proyectos culturales, a proyectos de comunicación, a proyectos sociales, de prácticas, digamos también, cómo los expongo a esas decisiones donde la ética, que ahorita mencionaban como algo vital, deja de ser un tema únicamente, digamos, como decían ahorita, pues que debe dejar de ser únicamente que se declara y pasar a una práctica, digamos, de los dilemas ciudadanos que vivimos. Cómo se ejercen las decisiones, cómo incido y cómo logro reconocer profundamente qué sucede en mi territorio, cuáles son los problemas en materia de derechos, en materia de salud, en materia de participación, por supuesto en materia de medio ambiente, en temas de tecnología. Entonces, en ese sentido digo esto, es porque hoy el rol de las universidades va mucho más allá de formar, que por supuesto es vital y hace un ejercicio fundamental, pero ya deben pasar, o es lo que se demanda, y esto nos lo dicen, digamos, desde la confianza que depositan los ciudadanos y las personas en las universidades, que aparecen calificadas como unas de las que más, digamos, confianza generan en las personas, pues cómo pasar desde sus acciones, sus procesos formativos, a dar unas soluciones que hoy demanda la sociedad y a jugar un rol muy activo, por lo tanto, en los asuntos de democracia que trascienden los temas electorales, ¿sí? Y que se refieren también a las maneras en las que nos relacionamos, creamos o no con otros, tomamos decisiones en los distintos espectros, digamos, de los universos que tocan, en este caso, de una manera profunda, pues, lo juvenil. Entonces, ahí dejo como esa pista para abrir, y es esa mirada del rol de la universidad, por supuesto, en temas de apropiación social de conocimiento, de dar soluciones a los entornos y las problemáticas que pasan pues, continuamente por esas decisiones que se toman y bajo un modelo democrático como el que vivimos, pues digamos que lo tocan y lo permean de manera definitiva. Entonces ahí eso como para abrir esa mirada que tiene AFIT como un rol que no solo enseña, sino que transforma e incide en decisiones, en política pública y que genera escenarios propicios para que las bases de la conversación, la participación, la democracia, que digamos, pues se den efectivamente, ¿no? Entonces ahí está como un abrebocas inicial de ese tema que propones. Mil gracias, Valeria. Vamos con Rodrigo. Bueno, nosotros desde el CESA, nosotros adicionalmente irrigamos todo el programa de administración de empresas con el tema de la ética, es decir, cada una de las clases tiene que no exactamente enseñar ética, pero tocar los temas éticos. Por otra parte, desde el punto de vista de ejemplo, y el ejemplo es, uno, formalizamos nuestro código de ética en el CESA, tenemos una línea ética, tenemos claros los valores que tenemos en el CESA. ¿Para qué? No solamente pues como institución, como organización, tener todo esto claro, sino para que sirva de ejemplo
en cómo se logra dentro de las organizaciones o se lleva a cabo este tema dentro de las organizaciones. Adicionalmente, pues está todo el tema de los profesores, donde pues a la hora de contratar, de capacitar a los profesores también pues se trabaja mucho el tema de la ética. Mil gracias. Y yo creo que estamos muy sintonizados frente a la importancia que le damos en nuestra labor docente y labor institucional desde las universidades. Yo les quiero contar un poquito lo que hacemos en el externado y puntualmente desde la Facultad de Administración de Empresas en el tema de la ética. Recientemente hicimos unos cambios curriculares importantes que afectan a varios programas y eso nos llevó a introducir el curso de ética no solamente en administración, sino en muchos de nuestros programas. Y en eso nos pusimos a pensar en digamos de una manera muy simple, el problema de la ética es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos creemos que tenemos valores y todos creemos que tenemos la valentía de poderlos ejercer, pero ejercer valores bajo presión es muy complicado. Entonces empezamos a buscar pedagogías que ya existieran, no creamos la nuestra, no lo hemos hecho por ahora, que existe en el mundo que nos ayude a guiar a los estudiantes a dar el paso más allá de la conciencia, porque en eso muchos hogares están haciendo hoy una muy buena labor y yo tengo nada más que agradecimiento para los padres de nuestros estudiantes, sino cómo pueden pasar de saber qué tienen que hacer a hacerlo en el momento en donde están enfrentados a ver situaciones en sus organizaciones, a ver cosas con las que se sienten incómodos, pero no sienten la capacidad de actuación. Encontramos una pedagogía desarrollada por una profesora que se llama Mary Gentili, que trabaja en la Universidad de Virginia, que se llama darle voz a los valores, giving voice to values en inglés. Esta pedagogía nos permite trabajar con los estudiantes a partir de otro punto. Nos ponemos en los zapatos de alguien y hacemos un experimento mental. ¿Qué pasa si quisiéramos actuar como esa persona quiere actuar? Esa persona quiere hacer lo correcto. No eres tú. Tú tal vez quieras ceder a la presión y por esta vez está bien, pero ¿cómo aprendemos de esta persona y cómo apoyamos a esta persona que quiere hacer lo que considera correcto desde sus valores? Y entrenamos cada 8 días. ¿Cómo nos defendemos ante la presión que tenemos, ante los argumentos falsos que nos presentan? Y eso les construye a los estudiantes, dice esta pedagogía, y yo siento que lo estamos vivenciando, una memoria moral, una capacidad de actuación, de recordar en un momento difícil qué es lo que tienen que hacer. Así como existe una memoria muscular y cuando nos entrenamos para defendernos de ataques personales, si hemos pasado por cursos de entrenamiento personal, sabemos cómo movernos y defendernos de un atacante, también en un momento ético difícil sabemos cómo actuar. Ahí empiezan a salir estudios en el mundo de cómo esta pedagogía está logrando cambios en la sociedad. Son estudios incipientes, pero son estudios muy esperanzadores, en donde los estudiantes al menos sienten que están saliendo con herramientas suficientes para tomar cursos de acción distinto, si así lo consideran necesario, si es importante para sus vidas. Y yo que los veo todo el tiempo me doy cuenta que sí es importante. Cuando algunas personas de otras generaciones los juzguen a ustedes y les digan, ustedes tal vez son perezosos, ustedes no les importa la democracia, ustedes son pasivos, sepan que es falso, a todos les importa, todos quieren justicia, todos quieren libertad, todos quieren ejercer sus derechos, están en un momento de la vida que es el mejor para ejercerlos, pero necesitamos herramientas para pasar del dicho al hecho. Eso en cuanto a la ética. En cuanto a la democracia, pues hacemos más cosas, una que es de resaltar es el ejemplo, y estamos viviendo un proceso de democratización en la universidad en donde todos nuestros procesos de elección de nuestros directivos, decanos y también nuestro rector han sido procesos altamente democráticos y los invito a observarlos, son públicos. Y ha sido también un proceso muy interesante y enriquecedor para todos los estamentos, profesores, estudiantes, funcionarios. Ha sido pues lindo de observar y muy enriquecedor para la formación de nuestros estudiantes también. No sé si alguien quiera complementar. Yo aquí le voy a tomar la bandera a Valeria porque tocó unos temas muy importantes que quisiera complementar. Y es, yo creo que, y tú también lo has dicho, Liliana, cómo pues efectivamente se oyen las voces de qué es lo que quieren los jóvenes, pero cuál es este cirilí que tienen los jóvenes, cuál es el mensaje que nos quieren dejar. Y todo esto empieza más o menos desde las movilizaciones de finales de 2019 a agudizarse, porque realmente venía desde antes,
Y el rector pues tiene una anécdota interesante que era, pues fue citado por la Casa de Nariño a conversar sobre cuáles eran estas movilizaciones de 2019 y pues de la Casa de Nariño a la Universidad del Rosario, el claustro, pues uno puede ir caminando. Entonces él se iba caminando y se encontró con unos jóvenes y les decía, bueno, pero cuéntenme ustedes qué hacen acá, qué buscan, qué quieren. Y él veía carteles y como él es pedagogo, pues escuchaba muy bien el tema y se fue, digamos, después de conversar con ellos y dijo, creo que hace falta visibilizar eso que quieren los jóvenes. Y por eso a finales de 2019, principios de 2020, creamos un estudio que se llama ¿Qué piensan, qué sienten y qué quieren los jóvenes en Colombia? Y va muy en línea con el proyecto que lideró EAFIT, que Valeria nos estaba contando, y efectivamente nos dimos cuenta de 3 cosas principales. 1, las instituciones en quienes más confían los jóvenes entre 18 y 32 años, que era nuestro estudio, eran las instituciones, universidades públicas y universidades privadas, que Valeria lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estos son espacios neutrales donde donde hay una diversidad, una universalidad, y es aquí donde efectivamente se puede dar este diálogo y este enriquecimiento, digo yo, político y democrático tan importante para el país y para ustedes como jóvenes creo que también es muy importante. Segundo, el tema de las emociones, yo creo que es un tema que muchas veces pasamos por encima, pero cuando pasaron las movilizaciones de mayo de 2021, la alegría de nuestros jóvenes pasó del 65% al 5%. Y era porque había un montón de escenarios a nivel regional, por ejemplo, pongo el caso del eje cafetero, donde Pereira vimos unas situaciones muy complejas que emocionalmente estaban afectando a nuestros jóvenes. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Y lo tercero es, ¿cuáles son las problemáticas de los jóvenes? Que creo que en diferentes escenarios lo hemos hablado. Falta de empleo. El desempleo juvenil es una tarea que tenemos nosotros como instituciones de educación superior, como universidades, y el desempleo juvenil de las mujeres aún peor. Entonces, creo que estos estudios tan importantes que estaba mencionando Valeria, que estamos haciendo en las universidades, deben pasar efectivamente del estudio a la práctica y que empecemos a hacer cosas en conjunto. Pues, qué tácticas podemos hacer con los jóvenes? Pero todo eso viene por lo activos que son ellos y ellas, por el mensaje que quieren dejar, por digamos, las mejoras que quieren ver en el país. Y yo creo que eso es muy importante alinearlo en esa participación democrática que tienen en este proceso y claramente en ese momento de la vida juvenil. Y si recordamos un poquito hacia atrás el movimiento de la séptima papeleta de la Constitución del 91, pues ¿quiénes eran? Jóvenes nuevamente pidiendo unos cambios. Entonces, yo creo que este espacio es súper importante para tener presente estos mensajes que los jóvenes nos están dando, que nos están diciendo que quieren y que nosotros como universidades y como espacios seguros, pues creo que podemos tener. Entonces no quería perder ahí el hilo de Valeria, que me pareció súper importante poder complementar en términos del rol que tenemos las universidades con los jóvenes y las jóvenes en temas de ética y formación en ciudadanía y democracia. Mil gracias. Valeria, Rodrigo. Adelante. Bueno, no, yo solamente quiero como animarlos, porque ya que Claudia mencionaba la papeleta la séptima papeleta del 91, que eran jóvenes, obviamente. ¿Ahí estuviste? Ahí estuve. Y pues hoy ya estamos mayorcitos. Y lo que me he dado cuenta es que el ser humano, cuando estamos jóvenes, cargamos un maletín que se llama el maletín de la convicción, ¿sí? De que queremos cambiar a lo Pinky y Cerebro, cambiar el mundo, hacer cosas diferentes. Y llega un momento en la vida en que muchos adultos cambian ese maletín de la convicción por el maletín de la conveniencia. Y yo los quiero retar a que mantengan ese maletín de la convicción, de que mantengan sus valores, sus creencias, esos deseos de transformación, no solamente personal, sino colectiva, de la ciudad, del barrio, del país, se mantenga intacto y que podamos seguir luchando por nuestras creencias. Obviamente esa lucha debe ser en urnas, debe ser pacífica, etcétera, pero sigamos con eso, y cuando veamos que empezamos a cambiar esa convicción por la conveniencia, como hacer un alto y reflexionar frente a todas las situaciones. Claro está. Valeria, ¿quieres complementar algo? Vale, pues varias cosas. Yo digamos que he trabajado con jóvenes y me gusta más hablar un poquito como cuando uno habla de esa población. Me da susto cuando uno los mete como en un gran grupo, ¿sí? Porque si algo caracteriza a este país, a esta sociedad y a esa población que está en un momento de la vida en la que está entendiéndose a sí mismo,
al mundo y con además un asunto que hoy traen las redes sociales y demás, es que en ese proceso en el que uno está entendiendo qué es uno, qué es el territorio, ya le tiene que declarar a otros con un gran amplificador quién es o cómo es. Entonces, digamos, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con ética o democracia? Pero creo que cuando uno habla de jóvenes hay que empezar por entender en esa gran diversidad, ¿sí? Eso no es como una sola categoría que está ahí situada en un abstracto como el no sé cuánto % de la población, el gran bono juvenil que pronto se nos va, así es una cifra que no se debe redondear de esa manera y que creo que parte de ese ejercicio que sistemáticamente los adultos, que son quienes han tomado las decisiones de los jóvenes aquí en casi todos los lugares del mundo, digamos, desconocemos y no comprendemos. Es decir, un joven son muy diversos de un lado por los lugares en los que habitan, por las lógicas y los temas que los aquejan, pero además por lo que es una rutina de una persona. Es decir, un mismo joven se transporta llega de un punto A a un punto B en un transporte público, ¿sí? Y ahí hay una decisión democrática que alguien tomó detrás de eso para que tenga un buen transporte o no y pueda desplazarse. Y esa decisión del sistema de transporte público o del tipo de la ciudad que la habita la tomaron adultos en muchos casos, ¿sí? O puede ser un estudiante o puede ser un joven que tuvo que desertar del sistema educativo porque dejó embarazada a su novia y no tuvo posibilidades, digamos, de tomar otro tipo de decisiones, entonces se vio obligado a empezar a trabajar en la informalidad, factor 1 de exclusión, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno no solo tiene que entender esa diversidad de los jóvenes en ideas, en territorios, en géneros, digamos, en etnias también, ¿no? Sino que también entenderla en la manera en la que habitan y viven un territorio y en cómo las decisiones que se han tomado sobre esos territorios y esos sujetos, pues las han tomado unos adultos. ¿A qué voy con toda esta historia? Y me parece importante como ponerla en escena. Es porque el tema democrático, si hay un rol fundamental que tengan que jugar las universidades en ese ejercicio democrático, es comprender de un lado cuáles son los sueños, los anhelos y las formas en las que esos, digamos, jóvenes están anhelando, pero también incidir sobre las decisiones que en su mayoría las toman los adultos, ¿sí? Entonces ahí es cuando entra un rol vital práctico nuevamente, que tiene que ver con cómo sucede esa democracia que va desde el diseño de política pública, pues como lo hacemos continuamente en las universidades, en el caso de AFIT, políticas de juventud, de género, de seguridad, digamos que tenemos gran experticia en eso, pero es cómo se incide en esas decisiones, pero también al operar proyectos, cómo hacer para que se incluya, digamos, esos deseos y para ayudarle también a los jóvenes a aumentar una comprensión sobre las dinámicas complejas de los gobiernos, del Estado que vivimos, de esa separación de poderes que debe ser propia de ese Estado y de una democracia. Entonces ustedes dirán, ¿todo esto qué tiene que ver como con esa vida? Pero nosotros en EAFIT estamos convencidos de que eso se hace y todo este ejercicio, digamos, de la formación ciudadana es un tema que se hace en doble vía, jugando entre adultos y jóvenes, ¿cierto? Es decir, ese juego y ese rol del diálogo y la democracia, y no solo declarándolo, sino haciendo lo que sucede. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, pues no hablamos solo de por quién votar, ese es uno de los mecanismos, ¿no? Ese voto o ese tema de elecciones, sino que pasemos a la práctica, es decir, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes reconozcan los territorios, se conecten con las problemáticas de las decisiones de ese universo público que incide de manera definitiva sobre los jóvenes y que nos trae hoy ante este dilema, pero también cuando hablamos de un tema de participación en salud o en un tema, digamos, de cómo los jóvenes pueden hacer propuestas, hacer aprendizajes con la universidad como plataforma para vivir esa democracia. Entonces, digamos, ahí, dentro de ese ejercicio, pues estamos convencidos de que pensar en los proyectos culturales más allá de una universidad, es decir, un proyecto cultural tiene que ver con un proyecto de la manera en la que entendemos el mundo, en la que vemos en la diversidad la mayor riqueza y cómo hacemos unos cruces efectivos de saberes, ¿no? Cómo construimos exposiciones a través de la lectura y la ciencia de datos de las conversaciones de los colombianos, ¿sí? Y pasa por el aprendizaje experiencial de los estudiantes, por proyectos, que eso para nosotros es vital en una construcción de una ética y una democracia. Porque la ética y la democracia no deben ser algo que se declara, sino algo que se vive, digamos, en el tema cotidiano, ¿no? En un tema de esa vida, de un gran proyecto
cultural, donde yo me enfrento a una decisión, donde me enfrento a ese ser diverso que piensa distinto a mí, donde me cuestiono genuinamente desde un proyecto periodístico o desde un proyecto, digamos, de lectura dura de data sobre lo que está pasando en las redes, sobre la polarización y sobre esos grandes, digamos, dilemas que vivimos hoy como sociedad en general y el mundo, en el que los sistemas democráticos se están viendo amenazados. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver toda esta carreta? Y es simple. Uno, la mayoría de las decisiones que se toman de la juventud la toman adultos, por lo tanto esa incidencia desde política pública, relacionamiento y los estudios deben usarse para que esos que toman decisiones comprendan los universos juveniles, los abracen, los incluyan, pero a la vez desde el proyecto de universidad hay un rol vital de usar todos los temas culturales y de aprendizaje por proyectos para que vivan esos dilemas democráticos, para que se enfrenten los jóvenes a esos otros contextos y entiendan en esa diversidad, digamos, cómo se toman decisiones, cómo sus decisiones inciden o incidirán sobre los temas sociales o democráticos de un país para bien o para mal, ¿no? Entonces creo que ahí simplemente es abrir como ese espectro de la experiencia en el aprendizaje como algo vital para esa relación con los jóvenes y de las comprensiones profundas nuevamente para incidir en decisiones y para transformar, que es eso que hoy la juventud y la sociedad en general nos demanda, y así nos lo dicen pues los múltiples estudios de los que participamos y todas las redes nacionales e internacionales de las que hoy hace parte pues la universidad y nosotros también como proyecto comunicativo y cultural de la universidad. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos llegando a los límites de tiempo de estos eventos y quisiéramos dedicar un espacio a pensando ya no desde las universidades qué hacemos y cómo nos relacionamos con ustedes, sino pensándolos a ustedes como jóvenes diversos, que bien lo son, ¿qué les podemos decir que pueden usar como espacios de participación en nuestra democracia? ¿Qué pueden hacer para ejercer sus valores democráticos y sus valores éticos? Entonces, pensamos que ese es un tema importante de discutir con ustedes y no sé en qué orden quieren empezar. ¿Empiezo otra vez? Dale. Va a seguir con el mismo orden. Yo creo que algo muy importante que acaba de decir Valeria y que todos hemos mencionado es el ejercicio de la práctica, de efectivamente ejercer ese derecho, ejercer no solo quedarnos con la teoría de la ética, sino también ejercerla. Yo soy profesora de liderazgo y en mis clases siempre les hablo del éxito de la fórmula de liderazgo que tiene un autor de administración y dice, vea, si usted quiere ser un buen líder, usted necesita que el 70% de las cosas que usted vaya a hacer bien, las asuma y las haga cogiendo desafíos en su vida, trabajando cosas que nunca haya hecho, asumiendo trabajos que tal vez representen un desafío para usted, pero asuma desafíos, algo que usted pueda hacer claramente, tenga las capacidades, pero que resulte en un desafío, porque de ahí va a tomar algo. El otro 20% lo toma de aprender de otras personas, de cómo veo cómo las otras personas se comportan. Y lastimosamente el 10%, que espero que los rectores y las rectoras no me regañen, ni mi rector, es el 10% es de lo que usted estudia. Entonces, a lo que voy con esta fórmula y lo que estamos conversando es, necesitamos que ese 70% lo tomen los jóvenes y las jóvenes haciendo. En el caso de la Universidad del Rosario, por ejemplo, tenemos unos consejos estudiantiles, que creo que la mayoría de universidades tenemos, son espacios democráticos en los cuales hay un presidente, un vicepresidente por escuelas y facultades, tienen un plan de gobierno, trabajan con equipos de trabajo y ahí se presentan dilemas éticos, ahí tienen que ejercer su derecho al voto y también su compromiso y responsabilidad con la universidad para promover este tipo de espacios y de escenarios. Adicional a eso tenemos un modelo único en Latinoamérica que es la colegiatura y pues la Universidad del Rosario es una universidad de 368 años con mucha tradición y cuando el fray que fundó la universidad estaba ya a punto de fallecer enviado por Felipe IV de España, él dijo yo no le quiero dejar la universidad a ninguna corriente religiosa, yo se la quiero dejar a 15 estudiantes que son los colegiales. Desde 1653, 15 estudiantes de la universidad eligen al rector de la universidad. Claro, que 15 no representan 12.000 y hay toda una discusión adicional en cuanto a la representatividad, pero a lo que voy es que este tipo de escenarios representan ese 70%, en el que los chicos y las chicas asumen un conjunto de desafíos, toman vocería frente a unos temas y en ese ejercicio de trabajar por algo, pues entienden tanto esta ética como esta democracia que estamos hablando. Y esto en temas familiares, en temas personales, en temas laborales y en este espacio académico. Entonces, tal vez mi invitación
sería a que las y los estudiantes que nos están viendo pues tengan esa participación, esa chispa de hacer y de construir, y de que tomen ese 70% de asumir desafíos y puedan hacer muchas cosas por su bienestar, por el bienestar de sus compañeros y también por pues creo que por el de Colombia. Adelante. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que los jóvenes tienen que tomar más decisiones, más participación. Y dos palabras o dos frases, si se puede decir así, vienen a mi cabeza. Una se llama la regla de oro, que creo que todos ustedes la han escuchado, que es hacer a los otros lo que quiero que hagan conmigo. Y hacer a los demás lo que quiero que hagan conmigo es pensar en el otro también y pensar qué es lo que yo quiero, cómo quiero participar, cómo me gustaría que me trataran a mí y trataran a mi comunidad. Y ahí ya me lleva a mí a la reflexión de que, oiga, tengo que participar porque si yo quiero que me traten bien, que me traten, etcétera, pues, y a mi comunidad bien, pues yo tengo que salir a participar. Integridad porque yo creo que la participación, y aquí viene también parte de la ética, un valor que es la honestidad y obviamente la integridad, y no es solamente en la parte democrática, sino en mi familia, conmigo mismo, cómo me estoy tratando yo, cómo estoy tratando a mi familia, a mis amigos cercanos, porque eso es un reflejo también de lo que va a pasar en comunidad. Entonces creo que tenemos que tener recordación siempre de cómo estoy tratando a los demás, si los estoy tratando con integridad, si yo me estoy tratando con integridad, y pensar en el otro cuando yo vaya a hacer algo, ¿sí? A mí me gustaría que me hicieran lo que yo le voy a hacer al otro, entonces esas dos, una frasecita o una regla que yo creo que todos ustedes la han escuchado, y la otra es un valor muy importante que es integridad, y obviamente resaltar un poco más lo que decía Claudia, y es arriesgarme, tomar decisiones, lanzarme, no quedarme quieto, no quedarme en casa, y lanzarme es votar, participar. Si quieren cambiar el mundo, toca hacer, no solamente quedarme en casa, sino lanzarme, yo lo hago, ofrecerse, etcétera, etcétera. Gracias. Valeria. Vale, otra vez, no sé si iba a responder lo que están preguntando, pero yo empezaría, pues si uno le hablara a los jóvenes, yo lo primero que digo es como recordar un asunto simple, y es que ser joven no es un problema, es una oportunidad, ¿cierto? Por lo tanto, los jóvenes no son un problema y son una oportunidad. Muchas veces vemos cómo nos presentan las cifras desde violencia hasta embarazo, hasta drogadicción, y nos dicen tantos miles de jóvenes están, no sé, consumiendo X sustancias psicoactivas, pero cuando tú vas a la cifra dura, que nuevamente las universidades nos ayudan a entender eso, vemos, por ejemplo, que el 94% de la población no quedó embarazada siendo adolescente, ¿cierto? Es decir, de las mujeres, perdón, ¿no? O que un mayor porcentaje de jóvenes, aún mayor que ese, no consumió sustancias psicoactivas durante los últimos 15 días o algo así, ¿no? Entonces, a lo que voy es, todo depende también de cómo nos vendan las cosas, y en este país históricamente hemos condenado a la juventud a verla como un problema. Entonces, cuando uno es joven y uno asume, ya pasé los 28 hace ratico, ya tengo una ventaja ahí de lo que la ley colombiana dice que es la juventud, pero cuando uno entiende que uno no es un problema, sino parte de una solución, o es también una oportunidad, ese momento de la vida en el que uno está transitando, pues entiende que uno también tiene un rol social fuerte y que tiene que jugarlo bajo los dilemas y las dificultades que ese tiempo impone, ¿no? Y que ese tiempo también le impone a una población juvenil hiperconectada, ¿no? En general, pues obviamente tenemos lugares rurales con unas dificultades, y yo creo que hay un gran asunto que como jóvenes hay que jugársela, y es de manera fuerte la defensa de una democracia bajo un Estado social de derecho. Y ustedes dirán, ay, ¿eso qué es? Estado social de derecho, ¿sí? Porque las democracias populistas, digamos, que solamente la voz de la mayoría, son bastante peligrosas, y más en un momento como el que vivimos como país, como sociedad y como el mundo, ¿no? Y cuando hablo de populismo, eso no es solo hacia una ideología, hay de izquierda, hay de derecha, hay, digamos, de muchos tipos. Entonces creo que hay que jugársela como juventud, a entender muy bien ese dilema y ese momento en el que vivimos. ¿Qué pasa con esas redes sociales en las que participamos? Y ahí, desde cada uno, hacerse una pregunta muy simple, ¿no? Y es cómo en esa formación de los jóvenes de hoy, en esa mirada que tienen y en esas posibilidades que tienen, existe un derecho que es muy bello, y es el derecho a cambiar de opinión. Y eso implica
a oír a los otros, ¿sí? Ese deber de escuchar esa diversidad y decir, de pronto no pienso tan así. Entonces creo que en esa construcción de ese ejercicio democrático, darse una pausa antes de declarar tan abiertamente en redes sociales, en Twitter, es que yo pienso de esta manera, porque en mi momento cuando yo estudié en la universidad, el como yo pensaba, que ha cambiado a través de los tiempos, pues se declaraba en una esquina de una escalera, ¿no? Pero no se hacía tan público y no te iban a juzgar por el resto de la vida, por esa opinión que tomabas en un momento. Entonces, ¿cómo canalizar ese ímpetu juvenil? ¿Cómo usar toda esa belleza, digamos, de esa fuerza que está ahí, como esa gran oportunidad de una exigencia de cambio, de renovación, pero apelando a un tema que es muy propio de lo que uno está viviendo y es el derecho a ir cambiando y a ir generando una opinión en ese escuchar al otro? Entonces, ahí simplemente frente a un dilema que hoy pues amenaza a las democracias de acá, amenaza a las democracias del mundo, que tiene que ver con las fake news, con el populismo, por supuesto. Entonces, ¿cuál es ese rol de esa juventud crítica en un momento como en el que vive la sociedad para justamente llevar una contravía en esa sociedad, y es darse una pausa, escuchar, mirar cómo tomo una decisión, ¿cierto? Y en ese impulso entender cuándo están jugando conmigo en ese tema de algoritmo, de redes, de esos grandes dilemas, y cuándo yo pues debo, digamos, dar una pausa en ese gran, digamos, ímpetu que es muy propio, digamos, de esas generaciones, de esa sobreinformación. Entonces, pues, en síntesis, los jóvenes son una oportunidad, ser joven es una gran posibilidad para la transformación. ¿Qué conversaciones? Y creo que en nuestro caso, ¿qué universidades para qué sociedad? ¿Qué universidades para qué jóvenes? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero también qué discusiones y qué propuestas de los jóvenes para esa sociedad, ¿no? Reconociendo que hay cosas que se han construido y que son vitales, y qué pausas necesitamos en un tiempo de tanto, digamos, incendio, de tanto, digamos, que nos exigen que muy rápido tengamos una opinión, una percepción. Entonces, ¿cómo encontrar una pausa en medio de ese universo para usar ese ímpetu juvenil hacia unas transformaciones que ayuden a fortalecer las democracias, que ayuden a mejorar esos diálogos y a profundizarnos, y no, digamos, a tirarle más candela a muchas cosas? ¿Cómo hacer que ese ímpetu juvenil nos ayude a encontrarnos en lo que tenemos en común y no hacer, digamos, a hacer cada vez más grandes las diferencias que sin duda existirán entre unos y otros? Entonces creo que ahí hay como un reto muy bello y también una responsabilidad en ese ser joven conectado en un momento como en el que hoy vivimos, y en unas dificultades que viven las democracias, que aunque imperfectas, pues son los sistemas que nos permiten tener estas conversaciones, que permiten que se encuentren diversos, y que creo que debemos defender a costa de casi que de lo que sea, ¿no? Para que esa voz juvenil encuentre más eco y pues para que también sigamos creciendo como sociedad en esa diversidad. Claro, y pensando en ese tema de la democracia y pensando también en cómo dirigirnos a un público como ustedes, estudiantes nos dicen de 9º, 10º, 11, primeros semestres de universidad, yo pensé en mis hijos. Mis hijos tienen 14 y 16, seguramente varios de ustedes también tienen 14 y 16. Y pensé en cómo el mayor problema que ellos me manifestaron que tenían con pensar y actuar éticamente o democráticamente, o yo inferí de lo que me dijeron, son conceptos muy abstractos y muy elevados y, si se quiere, complejos. Entonces yo creo que lo que tenemos es que hacer la tarea, ustedes, nosotros, de aterrizarlos y devolverlos de todos los días. Y en ese ejercicio lo que yo pensé es: la democracia no es otra cosa que un conjunto de valores compartidos. De pronto algunos compartimos unos más que otros y no importa, la democracia nos permite eso. Y ese conjunto se me pareció a mí, mientras mi hijo pedía un domicilio, a un combo de hamburguesa. Entonces uno tiene que, la gracia del combo es que usted tiene la hamburguesa, las papas y la gaseosa. Si le quita un pedazo, pues ya no es gracia, ya para qué pago un combo si lo que me van a dar es solamente una parte del combo. Entonces la democracia viene en combo, viene con un conjunto de valores que la constituyen: la justicia, la libertad, la participación. Y si entendemos que no nos toca entender y actuar sobre esos conceptos como tan grandes y tan abstractos, sino que en lo concreto tenemos que actuar en nuestro ejercicio cotidiano de esos valores, en ejercer nuestros derechos y en decir: hoy voy a hacer
estoy presenciando una injusticia en mi casa, en mi barrio, quiero hacer algo sobre eso. ¿Qué sería justo para mí y para mi comunidad? ¿Qué sería leal con mi amigo? ¿Qué sería participativo? ¿Qué sería cooperación? Si yo entiendo esos que son más básicos y actúo en función de esos, estoy siendo ético y estoy siendo democrático y creo que es un buen comienzo. Lo demás pues podemos empezar a trabajarlo en las universidades, los que ya están ahí, pero hay mucho que hacer desde lo chiquito y desde la casa. ¿Algo que nos quede? No, nos llevamos el ejemplo de la hamburguesa, ya no se nos va a olvidar a ninguno. Vale, mil gracias a todos por Yo conectarse creo con que- nosotros. Vale, no. Para cerrar, creo que es algo, y es, vivimos en un mundo de contradicciones, y este panel es una de esas, ¿cierto? Y es, estamos hablando de jóvenes y no hay un joven participando, ¿cierto? Entonces, ¿tienes menos de 28? 29, pero digamos que No, soy ya joven. no. No aplicas, no aplicas. Pero a lo Pero que es cierto, voy es cierto. Digamos que creo que ese es un aprendizaje para todos y es algo que yo cada día en la universidad me siento interpelada, es un tema que es, y es también cómo nosotros como adultos, que muchas veces tomamos las decisiones sobre esos universos juveniles, abrimos unos espacios efectivos y en la vida real para la participación, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un consejo directivo en EAFIT, pues tiene que estar la voz de quienes viven la vida de los estudiantes. Si nosotros creemos en liderazgo temprano, pues tiene que haber grupos juveniles autónomos tomando decisiones sobre recursos económicos, sobre cómo manejan sus proyectos, que es como lo hacemos, digamos, nosotros. Entonces, creemos que la democracia se hace desde esos ejemplos y aprendiendo, incidiendo, digamos, desde allí. Entonces, creo que también, más que demandar, es garantizar todos esos espacios para que esa voz juvenil emerja desde las universidades, para ser canales de esos mensajes y generar esos diálogos, pues será algo vital. Y creo que este es un aprendizaje que todos los que estamos en este panel, en medio de las bellas contradicciones que trae vivir en una democracia y que justo se pueden poner en agenda, y puedo yo decirlo acá porque existe la libertad de expresión, porque podemos hacerlo. Entonces justamente eso es lo que tenemos que defender para contradecirnos, para decir faltan esas voces y para que todos recordemos siempre, yo fui secretaria de Juventud de Medellín en otro momento de la vida y eso era algo que defendíamos mucho en todos los escenarios y es, se ejerce, ¿cierto? Entonces aquí se trata de pues escuchar esa voz y qué tan rico hacernos esas preguntas de dónde falta esa voz de los jóvenes, que nos falta escuchar a nosotros como adultos y cómo generamos desde las universidades escenarios de confianza y diálogo efectivos. Entonces creo que ahí, pues, no punto para nosotros, pero la belleza también de cerrar con esas preguntas y esos dilemas que solo en las democracias se permiten, que solo en escenarios donde la libertad de expresión existe, con respeto podemos encontrar esos lugares para encontrarnos desde esos puntos. Entonces, pues ahí nos queda la duda, el regaño para mí incluida, que es bello que eso también suceda y decir, pues abramos esos espacios y muchachos busquen esos espacios e inspírennos, que es un poco lo que nos sucede en la vida diaria en las universidades. Entonces, pues gracias ahí a todos por este espacio y me disculpan el cierre con cuñita de regaño. Seguramente A mí el próximo misma año también, tendremos algún joven o alguna joven sentado acá, así que no, regaño para todos, pero oportunidad de mejora para la próxima cumbre. Totalmente. Mil gracias a todos por su escucha. Un gusto, hasta luego.